Hermanos, hermanas, ¿cómo están? Dios los bendiga. Es un privilegio para mí poder estar hoy ante ustedes en lo que es la segunda clase del curso de demonología. Estamos agradecidos con Dios porque pues Él nos dio la oportunidad de llevar a cabo este proyecto que teníamos ya algún tiempo platicándolo, pero bueno, afortunadamente gracias a Dios ya estamos aquí. La semana pasada hablábamos acerca de Primera de Pedro y lo que es Segunda de Pedro. Hablábamos acerca de dos grupos de ángeles diferentes, que hoy vamos a profundizarnos un poquito más en un grupo y en el otro grupo también, del cual habla Primera de Pedro y del cual habla Segunda de Pedro. Sin más preámbulos, les decimos bienvenidos a este canal. Esperamos que sea de bendición para sus vidas. Hablábamos de dos grupos de ángeles la semana pasada, del cual habla en Primera de Pedro, capítulo 3, versos 18 al 20, y dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, así dice, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Hablábamos un poquito acerca de quiénes son estos espíritus encarcelados. En la clase pasada hablamos de que a quienes se refiere como espíritus no es a gente muerta que murió en el pasado y a los cuales Dios fue a predicarles cuando él fue crucificado, y esos 3 días que estuvo muerto pues bajó a los sepulcros a predicar. No fue a los espíritus de esa gente que murió en el pasado, sino hablábamos de que fue a predicarle a lo que son los ángeles, o a un grupo de ángeles que había caído del cielo, del cual habla Primera de Pedro. Segunda de Pedro 2, 4, 5 al 9 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de obscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Estamos hablando de un segundo grupo de ángeles. Génesis capítulo 6 nos habla de un grupo de ángeles que descendió del cielo y poseyó a las hijas de los hombres. Ha habido personas o hermanos pues que me han hecho el comentario de que los ángeles pues son seres que no tienen intimidad sexual con nadie, ¿verdad? Que los ángeles son asexuales, pero yo le comentaba la semana pasada que no es así. Los ángeles fueron creados también como hombres y mujeres, de los cuales vamos a estar hablando un poquito más adelante, de ángeles masculinos y ángeles femeninos. Pero hablemos de ese grupo de ángeles que bajó del cielo y poseyó a las hijas de los hombres, y a raíz de que estuvieron con esas hijas de los hombres fue que nacieron hijos gigantes. Hablábamos en la clase pasada también de que esos hijos gigantes, o esos hijos del producto de esa relación o de esa unión entre ángeles y humanos, son una aberración, los cuales Dios no tenía planeado crear. Entonces pasan a ser una aberración, y estos ángeles, o estos hijos de los ángeles, son de los que vamos a estar hablando. Dice que porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dice que los entregó a prisiones de obscuridad. La frase arrojándolos al infierno es una palabra en el texto griego del verbo tártaro. La palabra tártaro no viene en la Biblia en sí. Era una palabra griega, más que nada para definir una especie de prisiones dentro de lo que es el Hades. Usted debe saber que tanto el Hades y el infierno pues tienen mucha similitud, uno en la mitología griega y otro en el mundo, lo que es la mitología hebrea también. Y el tártaro habla precisamente o se describe como prisiones dentro del Hades, al igual de estas prisiones de las cuales nos habla este texto bíblico, a los cuales fueron encerrados los ángeles que descendieron del cielo. Primer grupo de ángeles, dice la palabra de Dios que ese primer grupo de ángeles
que descendió juntamente con Satanás, fueron arrojados a prisiones de oscuridad eterna. Este segundo grupo de ángeles que baja del cielo y posee a las mujeres, también son arrojados a prisiones eternas. Judas capítulo 6, verso 7 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Estamos hablando de este segundo grupo de ángeles que poseyeron a las mujeres. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, es decir, el cielo, y bajaron a la tierra. Dice: a ellos los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y lo dice: como Sodoma y Gomorra. Aquí es donde voy a hacer un énfasis interesante y quiero contestar con esta cita bíblica a las personas que dicen que los ángeles son incapaces de tener intimidad sexual, o que fueron incapaces de tener sexo, pues así, con las hijas de los hombres. Dice, para el juicio del gran día, dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. Está hablando de los ángeles. En la parte de arriba dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad. Y en esta parte dice: las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, así dice, e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Judas 6:7 nos está reforzando, pues, o nos dice claramente que los ángeles tuvieron intimidad sexual con las hijas de los hombres, fornicaron con ellas, y éstas quedaron embarazadas, dando a luz así hijos gigantes, y los hijos de los que se dice en Génesis de renombre, ¿no? Entonces, con esto nosotros demostramos, pues, con las citas bíblicas que hemos dado en el primer capítulo y en este capítulo también, en esta lección de lo que es quiénes son los demonios o el origen de los demonios, mostramos pues que los espíritus de los que habla la palabra en el Antiguo Testamento no eran personas, sino ángeles. Y estamos hablando de que hay dos grupos de ángeles: uno, los que cayeron con Satanás en la primera guerra registrada en la palabra de Dios, que fue la que se celebró, o más bien no celebró, más bien fue la que se hizo allá en el cielo, y estos bajaron o fueron echados del cielo juntamente con Satanás. Y el segundo grupo de ángeles, los que descendieron a poseer a las hijas de los hombres, las cuales quedaron embarazadas de estos. Judas habla de una rebelión de ángeles, así como Pedro y como Génesis. Dice que en algún momento en los tiempos de Noé, los ángeles bajaron hacia la tierra y empezaron a hacer no solamente actos inmorales con las hijas de los hombres, sino que empezaron a hacer todo tipo de aberraciones en contra de lo que ya estaba establecido por Dios, puesto que empezaron a hacer cosas terribles. Dice en Judas 6:7: habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza. ¿A qué se refiere con vicios contra la naturaleza? Cuando nosotros analizamos un poquito acerca de lo que es historia universal, de lo que ha pasado a lo largo de la humanidad, y empezamos a ir a los registros antiguos de lo que ha sucedido dentro de la humanidad, podemos darnos cuenta que hay cosas que nosotros quizás no podemos comprender. Como por ejemplo, si hablamos un poquito acerca de la mitología griega, nos damos cuenta que en la mitología griega hay seres tremendos, o sea, seres mitad caballo, mitad humano, mitad toro, mitad humano, mitad oso, mitad humano, mitad cabra, mitad humano. Y hay animales que uno dice: no, pues es imposible que puedan existir, como por ejemplo el basilisco, del que habla la mitología griega, que dice que es un animal con diferentes partes de animales diferentes, como una especie de gallo con cola de dragón, y no sé cómo, no tengo muy bien el dato de cómo lo describe la mitología griega. Pero lo que me llama la atención es que en la palabra de Dios, en Salmos, habla precisamente un salmo y hace referencia a lo que es el basilisco. En las versiones más nuevas, desde la Reina Valera, ya cambian la parte de basilisco y ponen áspid. Dice que sobre el león y el basilisco pisarás. Esa es la palabra original.
como viene en la Septuaginta. Y en la Reina Valera 1960, revisión 1960, ya no dice basilisco, sino dice áspid. Y cuando nosotros hablamos del áspid, pues es una serpiente en sí. Cambian radicalmente de una criatura a otra. No sé por qué se harían esos cambios, pero bueno, hay registros en la historia de la humanidad donde hay cosas interesantes que nosotros tenemos que analizar para ver a qué es lo que se refiere la palabra de Dios en Judas, que los ángeles fueron en vicios o hicieron pues cosas terribles en pos de vicio contra la naturaleza. Dice, empezaron a experimentar, a hacer cruzas genéticas terribles desde que se allegaron a las hijas de los hombres. Bueno, pues el resultado fueron esos hijos gigantes precisamente, y esas otras cruzas genéticas de las cuales vamos a estar hablando. Si quiere que hablemos de eso, bueno, pues nada más hágamelo saber en un comentario y con todo gusto le puedo explicar, y vamos a ir a ver cuestiones como minotauros, como centauros, como basiliscos, sirenas y otro tipo de animales mitológicos que uno dice, ay no, pues no existen. Bueno, hay registros, pinturas rupestres, registros antiguos que hablan precisamente acerca de esos seres, y cuando analizamos la palabra de Dios a profundidad nos podemos dar cuenta que hay cosas tremendas que los ángeles hicieron en ese tiempo. En 1 de Pedro 3:19 la referencia probable es que no fue a hablar Dios las buenas nuevas, o Jesús las buenas nuevas a esos espíritus. No. La palabra correcta, o en la Biblia, pues, en la palabra más antigua, la que le sigue a la Septuaginta, no dice que fue a predicar, sino que fue a proclamar. Le explicaba yo en el video pasado. Entonces fue a declarar, a proclamar lo que Él era, quien Él era. Tenemos que recordar que Jesús, cuando baja al sepulcro, va y toma las llaves de la muerte, pues que así dice la palabra de Dios. Entonces Dios es dueño de la vida y de la muerte. Dios controla tanto la vida como la muerte. Y va y le proclama a esos ángeles, a esos grupos de ángeles que están encerrados, y les va a decir que Él es Dios, que Él es Jesús, que Él es el único y Dios verdadero, y que no van a salir de esas prisiones nunca, jamás van a salir de esas prisiones. Entonces, para concluir, cuando leemos en 1 de Pedro 3:19 que Jesús fue a predicar a esos espíritus encarcelados, no deberíamos entenderlo pues como gente muerta viviendo encarcelada sin resurrección, porque entonces estaríamos pues creyendo que hay un purgatorio del cual habla la Iglesia Católica, y eso no es verdad. Perdón para las personas católicas que pueden escuchar este video, pero la palabra de Dios en ninguna parte de la Escritura va a mencionar la palabra purgatorio, puesto que el purgatorio no existe. Y si nosotros como cristianos afirmáramos que Jesús fue a visitar a esa gente muerta, entonces estaríamos creyendo que sí hay un purgatorio, y no hay un purgatorio, puesto que la palabra de Dios dice, pues porque está constituido, dice que el hombre muera solamente una vez, y después de eso el juicio. O sea, no está el hombre encerrado así como en una sala de espera, esperando a que los familiares pues vayan y paguen no sé, ciertas penitencias para que puedan salir de ahí, o destrabarlos de ahí. Eso es una mentira totalmente. Bíblicamente no existe. Bíblicamente los hombres que mueren están reservados para el día del juicio. La gente que muere está reservada para el día del juicio. Recuerde que en los tiempos finales, cuando sea el gran juicio del trono blanco, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y dice que el mar también dará sus muertos y la tierra dará sus muertos. Entonces están ahí, ¿no? Están ahí dormidos, así los declara, o así dice la palabra de Dios, que están dormidos precisamente para ese juicio. Entonces, aclarando esta situación, no son pues personas muertas, sino ángeles a los cuales Dios fue a proclamarle. Ahora pues, habiendo entendido que los ángeles están en prisiones de obscuridad hasta el día del juicio, porque no dice que van a salir antes, dice que hasta el día del juicio, y el día del juicio pues todavía no llega, quiere decir que los ángeles todavía están encerrados.
Entonces, si los ángeles están encerrados en prisiones de oscuridad, con eso echamos abajo la teoría también de muchas personas que dicen que los demonios son ángeles caídos. Eso también es una mentira, puesto que bíblicamente estamos nosotros analizando que los ángeles que cayeron, tanto el primer grupo como el segundo grupo, están encerrados en prisiones de oscuridad eterna. No dice que, bueno, pues lo vamos a encerrar unos 100 años y después vamos a recibir una mordida y los vamos a dejar salir. No, con Dios las cosas no son así, hermanos. No es como que vamos a dar una mordidilla ahí para que nos deje salir San Pedro, no. O sea, eso es imposible. Los ángeles están encerrados, y si los ángeles que cayeron están encerrados, entonces es imposible que tampoco los ángeles caídos sean demonios. Entonces, si no son espíritus de personas y si no son ángeles caídos, entonces ¿quiénes son los demonios? ¿O de dónde nacieron los demonios? Tenemos que saber que en el inicio, en el principio, no había demonios en la tierra. Si nosotros nos regresamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que Jesús, o que Dios, pues, Jehová, en esa gran guerra, echó a Satanás y a una tercera parte de los ángeles hacia abajo, ¿no? A Satanás lo puso en la tierra y a los ángeles en prisiones de oscuridad. Quien estaba en la tierra era Satanás solamente. ¿Quién fue con Eva a decirle que sí podía comer de ese fruto prohibido? ¿Un demonio? No, fue Satanás directamente. ¿Por qué fue Satanás directamente? Porque no había demonios en ese momento. Porque en ese momento no existía ningún solo demonio, solamente era Satanás quien estaba en la tierra. Entonces, ¿de dónde vienen los demonios o cuál es el origen de los demonios? Vienen posterior al Génesis 6, cuando estos se unen a las hijas de los hombres y nacen los gigantes, los hijos de los ángeles y de las mujeres o de las hijas de los hombres. Nacen gigantes. Entonces, yo creo que hasta este punto, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, porque quiero centralizarme un poquito en esos gigantes, ¿no? ¿Quiénes eran esos gigantes y qué pasó con esos gigantes? Para eso, pues vamos a estar analizando un libro muy interesante que, bueno, pues ya en el próximo video lo vamos a estar checando y vamos a estar hablando ahora sí, vamos a concluir con esta parte, lo que sería la tercera parte del origen de los demonios, y posterior vamos a estar hablando un poquito de cómo trabajan los demonios, de las jerarquías de los demonios, cómo podemos defendernos contra los demonios. Entonces, hermano, de verdad mi deseo es que Dios lo bendiga, Dios lo guarde grandemente, Dios bendiga a su iglesia, su grupo de intercesión, y cualquier duda o aclaración estamos a sus órdenes. Háganoslo saber ahí en los comentarios. Recuerde suscribirse al canal. Estamos también en Facebook como Pastor Víctor Alberto Martínez. Estamos también en Instagram como Pastor Víctor Alberto Martínez. Y estamos aquí en YouTube como Pastor Víctor Alberto Martínez. Cualquier cosa, hermanos, estamos a la orden. Mi deseo más grande es que el Señor lo bendiga.